Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús mis pecados. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Dios te bendiga en este precioso día. Es una bendición poder llegar a la intimidad de su hogar. Para nosotros es un privilegio de parte de Dios que usted nos permita poder llegar a la intimidad de su hogar. A usted que nos está viendo aquí en la ciudad de Houston, en los 25 condados donde está llegando esta señal, aquí a los alrededores de esta ciudad, la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, y también a todos aquellos que nos siguen a través de la señal satelital en los 32 países donde estamos llegando. Le damos gracias a Dios por este privilegio que Dios nos da de poder llegar y que usted nos permita poder entrar a la intimidad de su hogar. A todas aquellas personas que por primera vez nos están sintonizando, queremos bendecirle en este día, decirle que no es una casualidad que usted haya sintonizado este canal. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida, y durante este tiempo que vamos a estar con ustedes, en su programa, el Kairos de Dios, el tiempo de Dios, el momento de la intervención de Dios para su vida, vamos a estar compartiendo una palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición para usted, va a ser de mucha bendición para su familia, para su hogar, porque Apocalipsis capítulo 3, verso 20, declara diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. La palabra de Dios nos habla y nos enseña que Jesús está a la puerta tocando. Y cuando hablamos acerca de una puerta, cuando hablamos acerca de esta palabra, este verso, el verso 20 del capítulo 3 del libro del Apocalipsis, nos habla acerca de un Dios que viene a tocar la puerta, que viene a tocar la puerta de nuestro corazón, que viene a tocar la puerta de nuestra casa, que viene a tocar la puerta de nuestra familia, que viene a tocar la puerta de nuestra propia vida, porque Dios quiere entrar a lo más profundo y a lo más íntimo de nuestro corazón. Cuando vamos nosotros a la palabra del Señor, nos encontramos que los peores tiempos del pueblo de Israel fueron aquellos en los cuales el pueblo de Israel abandonó a Dios. Las peores épocas, temporadas que el pueblo de Israel pasó, fueron esos momentos cuando ellos abandonaron y le dieron la espalda a ese Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto. Y hoy yo quiero compartirles, como va a estar apareciendo ahí en la pantalla de su televisor, este tema acerca de nuestro Señor, acerca de nuestro Dios, ese Dios que quiere visitar nuestra vida, ese Jesús en casa. Cuando Dios está en casa, cuando Jesús está en casa, y vamos a estar compartiendo esta palabra, y yo quiero llevarlo a una de las historias en el Antiguo Testamento, y vamos a comenzar hablando un poquito acerca de lo que comenzó a suceder en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 4, y vamos a hablar acerca de lo que le acontecía al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, como dije anteriormente, pasó momentos, temporadas difíciles, situaciones difíciles en su vida, y esos peores momentos fueron los momentos en los cuales el pueblo de Israel abandonó a Dios. En el libro de Primera de Samuel nos relata en el capítulo 1 el nacimiento de un profeta, el nacimiento del profeta Samuel. Y cuando Samuel nace, la palabra de Dios dice que habían sacerdotes, hombres que estaban ahí en la casa de Dios, que eran las personas encargadas de ese servicio, de poder administrar y poder ser los instrumentos de Dios. Pero dice que estos sacerdotes le habían dado la espalda a Dios y comenzaron a hacer cosas, comenzaron a caminar por un camino que no tenían que haber caminado. Y vamos a ver lo que comienza a suceder. Y en el capítulo 4 nos habla
acerca de una batalla, acerca de un conflicto que el pueblo de Israel tuvo. Y dice la historia que cuando el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse contra una batalla contra los filisteos, la historia nos habla que cuando el pueblo volvió, el capítulo 4 de 1 de Samuel, verso 3 en adelante, dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros asilo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. El arca de Jehová era donde reposaba la presencia de Dios, donde estaba la presencia de ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Y el pueblo de Israel había ido a una batalla, y cuando ellos fueron a aquella batalla, dice que ellos fueron derrotados. Y cuando ellos fueron derrotados, ellos regresaron a su tierra, regresaron a su pueblo, y le dijeron a los ancianos, le dijeron ahí al campamento, le dijeron al pueblo que era necesario llevar el arca para que ellos pudieran vencer a sus enemigos. Y dice la palabra que ellos tomaron el arca de Silo, es el acta del pacto de Jehová, y viniendo contra nuestros enemigos, Dios nos pueda salvar. Y dice la palabra que en el verso 4 dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los hijos de Elí y Ofni y Fineses. Y los hijos de Elí y Ofni y Fineses. Esos hijos de Elí eran los sacerdotes, eran los encargados de estar ahí cuidando las cosas sagradas del Señor, pero estos sacerdotes estaban haciendo de las suyas. Estos sacerdotes no estaban haciendo lo recto delante de Dios, y dice que fueron y trajeron el arca, y asimismo vinieron estos dos sacerdotes. Y dice la historia que aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando el arca llega al campo de la batalla, el pueblo de Israel comienza a gritar, y dice que la tierra tembló. Y los filisteos, al oír que el gran grito, al oír el estruendo, tuvieron temor y tuvieron miedo. Pero en ese preciso momento los filisteos comenzaron ellos a hablar, y comenzaron ellos a decir: lo único que tenemos que hacer es levantarnos y pelear y enfrentar al pueblo de Israel. Nosotros sabemos que este pueblo ha vencido, que este pueblo ha tenido grandes victorias, y cómo su Dios los ha ayudado, y cómo su Dios los ha sacado adelante en diferentes momentos, en diferentes situaciones y diferentes circunstancias. Y dice que los filisteos enfrentaron al pueblo de Israel. Y lo interesante es que, escuche bien esto, lo que vamos a compartir en este momento. En el capítulo 10 dice que pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fineses. El pueblo de Israel pensó que por tener el arca en el campo de la batalla, ellos tenían asegurada la victoria, que ellos tenían asegurada el triunfo. Lo que ellos no sabían era que el resultado de esa batalla no era el resultado que ellos pensaron que ellos iban a tener. Y dice la palabra que el pueblo de Israel fue vencido. ¿Y por qué fue vencido? La razón fue porque ellos habían tomado el arca como un amuleto. Ellos habían tomado el arca como un artículo, como una parte de buena suerte. Y ellos pensaron que al estar el arca con ellos en el campo de la batalla, ellos iban a tener la victoria. Hoy en día nos encontramos con muchas personas que toman las cosas de Dios, o aún a Dios lo toman como un amuleto, el amuleto de la buena suerte, un Dios que me va a ayudar, un Dios que me va a sacar, un Dios que me va a dar la victoria sobre mis circunstancias y sobre mis situaciones. Pero déjeme decirle una cosa: la razón por la cual el pueblo de Israel perdió esa batalla no fue porque Dios no les quería dar la victoria, sino la razón más profunda fue que el pueblo de Israel había abandonado a Dios, había dejado a Dios, y ellos llegaron al punto de tomar
la presencia de Dios, de tomar a Dios como un amuleto que me va a ayudar a salir adelante, me va a ayudar a resolver mis problemas, me va a ayudar a que se resuelvan estos conflictos y estas situaciones difíciles en las cuales hoy yo me encuentro, y el resultado fue que no sucedió absolutamente nada. La presencia de Dios no es un amuleto de buena suerte. Jesús no es un amuleto de buena suerte. Y eso es lo que comenzó a suceder con el pueblo de Israel. Comenzaron a jugar con la presencia de Dios. Ellos comenzaron a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Y aún así ellos querían que Dios viniera y que Dios les diera la victoria. Pero en este momento nos damos cuenta que cuando ellos van a la pelea, cuando ellos van y se enfrentan contra ese conflicto que ellos tenían que enfrentarse, ellos pensaron que iban a ganar, pero ellos fueron derrotados. Y dice que en esa derrota el arca fue llevada. Y el arca más adelante fue recuperada. Como dije anteriormente, el arca era donde estaba la presencia del Señor. Y vamos a ir a leer un poquito acerca de lo que sucede, porque hay un hombre que recupera esa arca. Y esa arca, quien la recupera, es David. Y yo quiero hablarles acerca del arca, acerca del arca de Dios, porque ahí es donde estaba la presencia de Dios, y lo que es importante, la presencia de Dios en la vida del ser humano. Lo que es importante, la presencia de Dios en el hogar. Lo que es importante, la presencia de Dios en la familia. Lo que es importante, la presencia de Dios en nuestra propia vida. Y vamos a irnos al 2 de Samuel capítulo 6. Y vamos a hablar un poquito acerca de un hombre llamado Obed-Edom. ¿Quién era este hombre llamado Obed-Edom? Pues este hombre, Obed-Edom, era un geteo, era un cantor, era un levita. Y la historia nos habla en el 2 de Samuel capítulo 6, en el verso 10. Y dice que cuando David recupera el arca, David trata de llevar el arca nuevamente a Jerusalén. Pero mire lo que sucede. David dice en el verso 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom geteo. El arca de Dios, David no la quiso llevar en ese momento a la casa de David, sino que el arca, donde representaba la presencia de Dios, la llevó a la casa de este hombre llamado Obed-Edom. El arca estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom. ¿Y qué sucedió cuando Obed-Edom permitió que el arca pudiera venir a la casa de Obed-Edom? Escuche lo que sucedió. Y vamos a hablar acerca de los resultados de que cuando Obed abre la puerta, abre las puertas de su casa para que la presencia de Dios entre. Y escuche bien esto. Y estuvo el arca, verso 11, 2 de Samuel capítulo 6. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Cuando Obed-Edom abrió la puerta a la presencia de Dios, dice que Dios comenzó a bendecir la vida de Obed-Edom. Y no solamente comenzó a bendecir la vida de este hombre llamado Obed, sino que Dios comenzó a bendecir su casa. Dios comenzó a bendecir su familia. Dios comenzó a bendecir la obra de sus manos. Dios comenzó a prosperarlo de una manera sobrenatural. En 3 meses este hombre comenzó a ver resultados, comenzó a ver manifestaciones. Obed-Edom era un hombre común, era un hombre simple, era una persona como cualquier persona, pero le abrió las puertas al arca, a la presencia de Dios. Y esa presencia comenzó a traer cambios. Esa presencia vino a marcar la vida. Y no solamente la vida de Obed, sino que Dios vino a marcar la descendencia de Obed-Edom. Hoy hay algo que Dios quiere hacer en la familia. Hoy hay algo que Dios quiere hacer en el matrimonio. Y es que no solamente Dios quiere bendecirte a ti como padre, a ti como madre, sino que Dios quiere visitar tu descendencia. Dios quiere visitar a tus hijos. Dios quiere visitar a tus nietos. Dios quiere visitar a toda
tu descendencia. Y eso fue lo que sucedió con Obed Edom. Mire qué interesante es esto. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 13. Vamos a ir a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 13, en el verso 13. Y mire lo que dice la palabra. Dice, y trajo el arca a su casa. Dice que David no trajo su arca a su casa, a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom. No solamente con Obed Edom, sino dice aquí en 1 Crónicas 13:14, sino que también estuvo con su familia la presencia de Dios. Y dice que estuvo 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Escuche bien esto. No solamente Dios vino a bendecir la vida de Obed Edom, sino que bendijo su casa, bendijo su familia y comenzó a bendecir todo lo que Obed Edom tenía. Yo le aseguro una cosa, habían quizás situaciones en la familia, quizás habían circunstancias difíciles como hoy en día nos encontramos en Latinoamérica, donde hay conflictos en el matrimonio, hay conflictos con los hijos, hay conflictos sentimentales, hay conflictos, situaciones difíciles, quizás malas decisiones han traído los resultados que quizás hoy tú estás viendo. Hoy nos encontramos con una Latinoamérica que ha dejado esos principios de buscar a Dios, esos principios de acercarse al Señor. Y quizás muchos han tomado la presencia de Dios o las cosas de Dios como un amuleto de la buena suerte. Que cuando estoy en problemas, que cuando estoy en circunstancias difíciles, cuando estoy pasando quizás ese desierto, es cuando yo comienzo a buscar a Dios, cuando yo comienzo a buscar de su presencia. Pero cuando ya Dios viene y resuelve los problemas y te da la victoria, entonces la gente le comienza a dar la espalda a Dios nuevamente. Y la gente comienza a caer en ese ciclo, a volver al mismo problema y a la misma circunstancia. Y eso comenzó a pasar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que venía y buscaba a Dios. Dios le daba la victoria, los bendecía, y ya bendecidos se olvidaban de Dios y comenzaban a adorar dioses, comenzaban a enredarse con las costumbres, con los hábitos que esas naciones tenían. Y venían ellos y así estaban jugando con Dios hasta que Dios se cansó de ese juego. Dice la palabra que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y vamos a ir más adelante y dice aquí en 1 de Crónicas capítulo 26. 1 de Crónicas capítulo 26. Mire lo que dice en el verso 4. Dice la palabra, como leímos anteriormente en 2 de Samuel capítulo 6 verso 10, 11 y 12. Leíamos acerca que David llevó el arca a la casa de Obed Edom y Dios comenzó a bendecir a Obed Edom. Dios comenzó a bendecir su familia, Dios comenzó a bendecir su descendencia, Dios comenzó a bendecirlo grandemente. Pero mire lo que comienza a suceder y mire lo que comienza a pasar en la familia de Obed Edom. Dice la palabra, Primera de Crónicas 26:4. Y vamos a hablar un poquito acerca de la descendencia de este hombre llamado Obed Edom. Los hijos de Obed Edom: Semaías, el primogénito; Josafat, el segundo; Joab, el tercero; el cuarto, Sacar; y el quinto, Natanael; el sexto, Amiel; y el séptimo, Isacar; el octavo, Peultaí, porque Dios había bendecido a Obed Edom. Dios comenzó a bendecirlo con hijos. Dios comenzó a darle hijos a Obed Edom. También Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran hombres valerosos y esforzados. Los hijos de Samías, Osni, Rafael, Obed, el Sabat y sus hermanos, hombres esforzados, así como Elí y Samaquías. Y mira qué interesante es esto, porque Dios comenzó a bendecir a los hijos de Obed Edom.
Y no solamente a los hijos de Obed Edom, sino que también Dios comenzó a bendecir a los hijos e hijos de Obed Edom. Y es bien interesante porque 62 miembros de la familia de Obed Edom comenzaron a servir al Señor. Comenzaron a ser instrumentos de Dios en esos tiempos. La vida de Obed Edom fue cambiada y fue transformada con la única razón de haberle abierto las puertas a la presencia de Dios. Le abrió las puertas a un Dios que transforma, a un Dios que cambia, a un Dios que puede provocar que la vida y la familia sean cambiadas completamente. Y mira qué interesante es esto. Obed Edom fue un hombre simple, pero la presencia de Dios hizo que ese hombre simple, hombre común y corriente, fuera bendecido en todas las áreas de su vida. Su familia fue bendecida. Sus hijos fueron bendecidos. Los hijos de sus hijos fueron bendecidos por la decisión que Obed Edom tomó de abrirle la puerta al arca de Dios. Dios usa a David. ¿Para qué? Para que el arca de Dios pudiera llegar a la casa de Obed Edom. Dios estaba usando a David en ese momento. Y vamos a regresar ahí a 2 de Samuel, donde comenzamos. 2 de Samuel, capítulo 6. Y mire qué lindo es esto. 2 de Samuel nos habla acerca de esa visitación que comenzó a tener este hombre llamado Obed Edom. Y dice que el arca estuvo 3 meses. Y esos 3 meses fueron suficientes para que la familia de Obed Edom, 62 miembros, fueran transformados y fueran cambiados completamente y comenzaran a servir al Señor. Hoy Dios quiere tocar tu familia. Hoy Dios quiere visitar tu matrimonio. Dios quiere visitar a tus hijos. Pero recuerda, la presencia de Dios, Dios no es un amuleto. Jesús no es un amuleto de buena suerte. Hoy la gente va donde los brujos, va donde los hechiceros, les dan medicina, les dan esto, haz esto, ponle en la comida a tu esposo esto, haz esto otro, pon ajos en la puerta, y comienzan a decirle un montón de cosas y les comienzan a dar amuletos. Y no solamente eso, sino que a cambio de todos esos amuletos te sacan el dinero, te quitan el dinero. Y te dicen es tanto. La presencia de Dios no es un amuleto. Con la presencia de Dios no podemos jugar. Y lo que comienza a suceder en la vida de Obed Edom es que Dios comienza a bendecirlo y Dios comienza a prosperarlo. Y mira lo que sucede en el verso 12. Dios usa a David para que el arca, la presencia de Dios, llegue a la casa de Obed Edom. Hoy Dios está usando este medio, este canal, para que la presencia de Dios pueda llegar a lo más profundo de tu corazón, para que la presencia de Dios pueda tocarte. Hemos oído testimonios de vidas, de personas, de familias que están siendo transformadas y cambiadas en toda Latinoamérica. Muchas familias están siendo tocadas, están siendo transformadas por el poder de Dios. Hay algo que Dios está haciendo. Hay algo que Dios está haciendo. Y Dios utiliza medios, Dios utiliza personas, Dios utiliza recursos para poder mostrarle al mundo el amor que Él tiene. Como decía al principio, el Señor está a la puerta y está tocando. Hoy hay alguna familia, hoy hay algún hombre, hoy hay alguna mujer que me está viendo, que el Señor está tocando la puerta de tu corazón, que Él está tocando la puerta de tu casa. Y si tú le abres la puerta a Dios, Él va a transformar tu vida. Y no solamente tu vida, Él va a transformar
aún la vida de tus hijos. Tus hijos pueden estar en las drogas, tus hijos pueden estar en las pandillas, tu matrimonio puede estar en un caos, pero cuando tú le abres la puerta a la presencia de Dios, a ese Dios vivo que transforma, que cambia, que liberta, que restaura, que sana, que hace milagros extraordinarios, algo va a comenzar a suceder como le sucedió a Obed-Edom. Su familia fue transformada y Dios utiliza a David. Y mire lo que dice en el verso 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom. Le fueron a decir: David, durante estos 3 meses algo ha comenzado a suceder en la vida de Obed. Dios lo ha comenzado a bendecir. Dios lo ha comenzado a bendecirlo a él. Ha comenzado a bendecir su casa. Algo ha comenzado a suceder en la vida de este hombre. Dios le ha comenzado a dar creatividad. Dios le ha comenzado a abrir puertas. Dios lo ha comenzado a salir donde él estaba. Debajo de la mesa se encontraba quizás Obed. Pero Dios comenzó a sacar a luz las bendiciones que Dios estaba derramando sobre la vida de este hombre llamado Obed. Y dice que todo lo que tiene a causa del arca de Dios, todo lo que Obed-Edom poseía y él tenía, comenzó a ser afectada por la presencia de Dios. Todo lo que este hombre tenía comenzó a recibir esa visitación de Dios. Y la gente comenzó a darse cuenta que algo había comenzado a suceder en la vida de Obed-Edom. 3 meses. 3 meses. Y la familia y descendencia de Obed fue transformada. Y dice que entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. David fue entonces a la casa de Obed-Edom y le dijo: vengo a buscar el arca. Vengo a buscar la presencia de Dios. Y es que la presencia de Dios no se compara con nada. Y es la presencia de Dios tan real y tan especial que transforma nuestras vidas. Y mire qué lindo es esto. Algunas características acerca, resultados de poder nosotros tener la presencia de Dios en nuestra vida. Número 1, trae gozo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice. Dice la palabra: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios. Comenzó a haber alegría en el corazón del rey David, porque la presencia de Dios estaba ahí. La presencia de Dios, una de las cosas que hace, te trae alegría. Número 2, la presencia de Dios te trae bendición. Dice que Obed-Edom fue prosperado. Todo lo que él poseía, dice aquí en 2 de Samuel capítulo 6 verso 12, y dice la palabra que Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Dios comenzó a bendecirlo. Pero también la palabra de Dios nos habla que uno de los resultados por nosotros recibir la presencia de Dios en nuestra vida es que la bendición nos alcanza, pero también Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir. Y mira lo que sucede aquí con David. 2 de Samuel capítulo 6 verso 18 y verso 20 dice: y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a todas las multitudes de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Dios comenzó a bendecir a David, y David comenzó a bendecir a su pueblo. David comenzó a bendecir a todo su pueblo. Y entonces la presencia de Dios, lo que hace en nuestra vida, número 1, trae gozo, trae alegría, trae bendición a nuestra vida, trae bendición a nuestro hogar, trae bendición a nuestros hijos. Número 3, esa bendición también es para que nosotros podamos bendecir. Y yo quiero leerle el Salmo 16, verso 11.
Salmo 16, mire lo que el salmista David declara diciendo, Salmo capítulo 16, en el verso 11. Y David declara diciendo las siguientes palabras. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, ese gozo que nos da fortaleza. Ese gozo que nos da alegría. Ese gozo que hace que nuestra vida sea una vida diferente. Y David decía, en tu presencia hay plenitud de gozo. David experimentó que solamente en la presencia de Dios nosotros podíamos encontrar ese verdadero gozo y esa verdadera alegría. Delicias a tu diestra para siempre. Hay delicias en la presencia del Dios para siempre. Pero quiero decirle también que una de las cosas que provocó el arca de Dios en el pueblo de Israel y fue muerte. Y usted me dirá, pastor, la presencia de Dios trajo muerte al pueblo de Israel. Mire lo que comienza, lo que sucedió en 2 de Samuel capítulo 6 verso 6. 2 de Samuel capítulo 6 verso 6. Cuando llegaron, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Este hombre llamado Usa tocó el arca, no tenía que haberla tocado. Tocó la presencia de Dios y dice que ahí nomás cayó. Pero mire también lo que dice Hechos capítulo 5 verso 1. Nos habla acerca de Ananías y acerca de Zafira. Y quizás nunca o pocas veces se habla acerca de esta historia. Pero dice la palabra, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte y lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Luego más adelante, aquí en el capítulo 5 del libro de los Hechos, dice que llegó su esposa y llegó con la misma historia. Y así mismo también ella dice que cayó y también ella murió. Y usted me dirá, pastor, ¿y por qué razón sucedió eso? Y una de las razones por las cuales sucede eso es que hay muchas personas que juegan con Dios, juegan con la presencia de Dios. Piensan que la presencia de Dios es un amuleto. Piensan que las cosas de Dios es, como dice, es un juego. Hoy estoy con Dios, mañana estoy con las cosas del mundo. Hoy estoy con Dios y hoy estoy en esto. Pero la presencia de Dios es real. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 21, verso 44. Mateo capítulo 21, en el verso 44. La palabra de Dios nos habla, Mateo capítulo 21, verso 44. Y nos habla acerca de lo que hoy estamos compartiendo. La presencia de Dios trae bendición. La presencia de Dios trae cambios a nuestra vida. Pero también cuando la gente juega con esa presencia, juega con las cosas de Dios, hay consecuencias. Y mire lo que dice Mateo 21, verso 44. Hablando Jesús estas palabras: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿De qué piedra está hablando? Está hablando acerca de Jesús. En pocas palabras, aquel que es tocado por el Señor, es tocado por la presencia de Dios, dice, será quebrantado. ¿Eso qué significa? Que habrá un arrepentimiento en la vida de ellos. Cuando los apóstoles predicaban, dice la palabra que la gente sintió en sus corazones, fueron redargullidos por sus pecados, por sus faltas y arrepentidos.
ellos le abrieron su corazón a Jesús para que Jesús fuera el salvador de sus vidas. Así muchos hombres, mujeres que quizás estaban caminando en caminos equivocados, cuando se encontraban con el Señor, la mujer samaritana, cuando Jesús se encuentra con ella, Jesús la salvó. Cuando Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno, un hombre que no podía pensar, un hombre que estaba atado, endemoniado, fue liberado completamente. Tuvieron un encuentro, Nicodemo, Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a tu casa, Zaqueo. Pues Zaqueo se arrepintió de todo lo que él había hecho y le abrió su corazón al Señor, y la salvación de Dios vino a la familia de Zaqueo. Y dice, será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. En pocas palabras, la palabra de Dios es clara. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. La única manera de poder llegar al Padre es por medio de Jesús. Y como decía al principio, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre las puertas de su corazón, yo entraré en él, cenaré con él y él cenará conmigo. La presencia de Dios quiere entrar a tu vida, quiere entrar a tu corazón. Y oyendo dice, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. El mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, dice la palabra que todo el que en él creyere no será avergonzado, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿qué hay de aquellos que no quieren invocar el nombre del Señor? ¿Qué hay de aquellos que quieren seguir en sus delitos y en sus pecados? ¿Qué hay de aquellos que quieren seguir jugando con la gracia de Dios? Que quieren seguir jugando con el favor de Dios, con la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que sucedió? Hombres que jugaron con la presencia de Dios. El resultado fue la muerte. En el Nuevo Testamento, como hemos leído en el Hechos capítulo 5, verso 1 en adelante, Ananías y Zafira. Nos encontramos también con Judas, el Judas que entregó a Jesús. Que Judas, tan solamente cuando él entrega a Jesús, tuvo un sentimiento de culpabilidad, sintió remordimiento. Y ese remordimiento que él sintió no fue un arrepentimiento, porque si él hubiera tenido un arrepentimiento, él hubiese cambiado, Jesús lo hubiese perdonado, pero él sintió un sentimiento de culpabilidad. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue y se suicidó y se quitó la vida. En cambio, Simón Pedro, él había traicionado a Jesús, pero él se arrepintió. Una cosa es el remordimiento, un sentimiento de culpa que no trae cambios a la vida del ser humano, y otra cosa es tener un verdadero arrepentimiento. La Biblia nos habla de una mujer en Segunda de Reyes capítulo 4, una mujer, la Sunamita. Esta mujer Sunamita se dio cuenta que el profeta Eliseo, que cada vez que ella pasaba, dice que ella abría la puerta, ella abría su casa para poder servir al hombre de Dios. Y dice que ella se dio cuenta que era verdaderamente un hombre de Dios. Y dice que hasta le construyó con su esposo una habitación donde tenía el hombre de Dios, tenía absolutamente todo, porque el profeta Eliseo era portador de esa presencia de Dios, esa presencia que cambia, esa presencia que transforma. Y dice que cada vez que el profeta pasaba por esa ciudad, él se hospedaba en esa casa. Y sucedió algo en la vida de esa Sunamita. Esa mujer Sunamita era una mujer próspera, era próspera económicamente, pero no tenía hijos. Y dice la palabra que Dios le concedió la petición de su corazón, y Dios hizo ese milagro. Esa mujer que no podía tener hijos comenzó a dar a luz ese hijo que tanto ella deseaba. ¿Por qué? Porque le abrió las puertas, no a un hombre de Dios, porque el hombre de Dios tan solamente era el instrumento que Dios estaba usando para que la presencia de Dios pudiera llegar a la casa de esta mujer Sunamita. Lo mismo le sucedió a Obed-Edom. David fue el instrumento para que la presencia de Dios pudiera llegar a la casa de Obed-Edom, y la familia de Obed-Edom fue transformada
completamente. Leíamos también acerca de esos sacerdotes, Ofni y Fineses, que hicieron lo malo ante los ojos del Señor y murieron. ¿Por qué? Porque usaron la presencia de Dios, usaron las cosas de Dios como un amuleto. Pero yo quiero decirte una cosa en este día. Jesús no ha venido a condenarte, Jesús no ha venido a señalarte. Él quiere visitar tu vida, Él quiere visitar tu familia, Él quiere hacer algo extraordinario en tu vida. Pero es necesario que tú tomes una decisión. Es necesario que tú le abras tu corazón al Señor. Y yo sé que en este momento hay muchos que nos están viendo en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes naciones donde nos están sintonizando. Y no es una casualidad que usted nos esté viendo. Yo quiero decirle, la palabra de Dios no es un amuleto. La palabra de Dios no es un amuleto. Muchos tienen la Biblia abierta, la palabra de Dios la tienen abierta en su casa. Tienen el Salmo 91, tienen el Salmo 23 o algún pasaje de la Biblia, pero ¿qué? La tienen abierta, pero están haciendo cosas que sabes que a Dios no le agradan. Estás adorando a ídolos, estás haciendo cosas que desagradan al Señor y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú le abras completamente tu corazón. Él quiere visitar tu vida. Hoy hemos compartido esta palabra y hemos hablado acerca de Obed-Edom, que le abrió la puerta a la presencia del Señor y la presencia de Dios transformó no solamente la vida de Obed-Edom, sino que transformó su hogar, su familia. Escuche esto, 62 miembros de su familia fueron llamados al servicio del Señor. 62 miembros de su familia fueron transformados por el poder de Dios. Y si esto sucedió en el Antiguo Testamento, ¿qué no podrá suceder ahora que usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo? Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Jesús declaró diciendo, consumado es. Y cuando Él dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó. Y desde ese momento, cuando Jesús murió y Jesús resucitó al tercer día, usted y yo tenemos entrada al lugar santísimo. Usted y yo podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Usted y yo podemos experimentar esa presencia de Dios que no solamente va a bendecir mi vida, sino que va a bendecir a mi esposa, va a bendecir a mis hijos, va a bendecir la obra de mis manos y todo lo que haga, todo lo que emprenda, como Dios le dijo a Josué, prosperará. Dios quiere que usted prospere en todas las áreas de su vida, pero es necesario que usted no tome la presencia de Dios o tome las cosas de Dios como un amuleto. Eso no te va a dar resultados. Lo que da resultados es lo que Obed-Edom hizo. Abrirle con toda sinceridad su corazón. Si hay alguien que nos está viendo en este momento, si se ha apartado de los caminos del Señor, o quizás hay algún amigo o amiga que nos está viendo en este momento, le damos la bienvenida en este momento. Estamos llegando a 3 prisiones allá en Guatemala. Y yo sé que Nación TV va a estar llegando a muchísimas prisiones en países de Latinoamérica. Y damos gracias al Señor por eso. Cualquier persona que nos esté viendo en este momento y usted me dirá, yo he cometido errores, yo le he fallado a Dios o quizás yo en algunos momentos he usado la presencia de Dios, las cosas de Dios como un amuleto, pero yo quiero hoy abrirle mi corazón al Señor. Yo quiero verdaderamente ser transformado por el poder de Dios. Yo quiero cambiar completamente. Yo quiero que mi matrimonio cambie. Yo quiero que mi familia cambie. Yo quiero que Dios visite mi casa. Dios quiere visitar tu casa. Ahí donde estás en esta hora, yo quiero invitarte, querido amigo, querido televidente, que hagas conmigo esta oración y digas conmigo, repite conmigo, Señor Jesús, hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Hoy quiero darte gracias por tu amor para conmigo. Que tu presencia venga a mi vida. Hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Gracias, Señor Jesús, por perdonar todos mis pecados. Me arrepiento. Te pido perdón, Señor Jesús. Ven a mi vida y sé el Salvador de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo oro por cada persona que hizo esta oración. Redarguye, convence, trae convicción a sus corazones que ahora son hijos de Dios. Llénalos con tu Santo Espíritu, como así llenaste